Dios Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Señor Todopoderoso, Padre, nos encontramos aquí, Señor, porque te necesitamos, Padre Celestial. Señor, hemos distinguido lo que encontramos en el mundo y lo que encontramos al estar en tu presencia, Señor Jesucristo. Lo tuyo es sublime, Padre Celestial. Lo tuyo no se alcanza ni se puede alcanzar con nada, Señor Jesucristo. Es por eso que estamos aquí, Señor, reunidos en una atmósfera de reverencia, Padre, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, en especial yo, Padre Celestial. Señor, si es necesario, pélame, Señor Jesucristo, trasquílame, Padre Celestial, ayúdame a ser uno contigo, Señor, que tú puedas reflejarte, Padre, a través de mí, Señor. Tu mensajero predicó imágenes de Cristo, Padre Celestial, y es lo que queremos ser, Señor, imágenes tuyas, Padre Celestial, viviendo una vida conforme al Evangelio, sin mancha ni arruga, Señor Jesucristo, conforme como tu bendita palabra lo ha establecido. Padre, mientras tu palabra se vaya desplegando, Señor Jesucristo, responde las necesidades de mis hermanos, Señor. En estos momentos te pido por mi hermano natural, Jeremy, Señor Jesucristo. Él el día de mañana estará retornando, Señor. Padre Celestial, que no haya ningún atentado, que no haya ni un problema, Señor Jesucristo. Tú tienes el control de todas las cosas y sobre todo el control sobre tus hijos, Señor Jesucristo. Te lo encomendamos, Señor, porque qué mejores manos que las tuyas, Padre Celestial. Qué mejores que las manos del Creador de todo el universo, del ser que conoce todas las cosas, Señor Jesucristo. Tráelo con bien, tráelo sano y salvo, y en este momento ayúdanos a nosotros, Señor, a escuchar tu palabra en un mismo espíritu, porque tú, Señor, quieres habitar en medio de nosotros. Ayúdanos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si por favor me pudieran acompañar abriendo sus escrituras en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. San Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Hemos venido, creo yo, por la doble porción, hermanos. El mismo Dios que se manifestó en el día se va a manifestar en la tarde, porque Dios tiene diferentes formas de trabajar y tenemos que estar con la expectativa. El hermano Brandon dice que no hay que perder el gozo, hermanos. Si hoy ya no suceden milagros es porque la gente ha perdido el gozo, ha perdido la expectativa. Pero los hijos de Dios que vienen en un espíritu de adoración, en un espíritu de súplica a que el Señor Jesucristo se manifieste, podrán ver la gloria de Jehová. Es por eso que vamos a leer nuestras escrituras. La palabra de Dios dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal,
y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. En esta oportunidad les voy a compartir un sermón el cual he titulado Despertar. El hermano Branham dice lo siguiente, y dice que el cuerpo más enfermo que él conoce es el cuerpo del Señor Jesucristo. Y si es así, hermanos, es porque los mismos creyentes, ustedes, yo, hemos pisoteado a nuestro Padre Celestial, lo hemos tratado como cualquier cosa. Disculpen la palabra, hermanos, lo hemos tratado como basura. Muchas veces hemos puesto por primer lugar nuestra posición y hemos dejado de lado a nuestro Padre Celestial, cuando deberíamos de estar profundamente agradecidos porque Él ha hecho con ustedes y conmigo en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo, hermanos, fue de valientes. Y dice la palabra que un hijo reflejará a su padre. Y si nosotros estamos aquí, hermanos, es porque también somos seres valientes, que hemos vencido las cosas del mundo para darle prioridad a nuestro Señor Jesucristo. No hay que menospreciar el precio que pagó Dios por ustedes y por mí, hermanos. Cuando a usted le falte respeto a un hermano, una hermana, a un hijo de Dios o una hija de Dios, usted lo que está haciendo es pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Usted está diciendo que eso no valió nada, que lo que Él hizo fue en vano, que no sirvió de nada. Pero un hijo de Dios que ha reconocido el sacrificio, tratará a su hermano con amor, tratará a su hermana con amor. No le importará lo que esa persona le hizo. Él le perdonará, así como Dios le perdonó sus pecados. Porque nosotros tenemos un grande problema, hermanos. Se nos ha olvidado lo que Dios hizo con nosotros y no queremos hacer eso con las personas que nos hacen daño. Y ese es el gran problema, hermanos, que el pueblo de Dios hoy en día comete, que se ha olvidado de dónde fueron sacados. Se han olvidado de dónde han sido rescatados. Se han olvidado en dónde, en la condición que ellos estaban viviendo. Se han olvidado quiénes eran, hermanos. Pero si ustedes y yo estamos aquí, es porque queremos ser diferentes a como hemos entrado. Si estamos aquí, es porque hemos reconocido que la vida de Dios debe de habitar dentro de nosotros, debe de haber un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento solo se puede conseguir a través de la bendita palabra de Dios. El hermano Branham dice, lo que necesitamos hoy más de lo que necesitamos del lado intelectual es como saber juntar la palabra y hacerla que encaje perfectamente. Hoy en día parece que ya no hacemos eso, hermanos, porque decimos que creemos la palabra con amenes, con aleluyas, con gloria a Dios, pero con nuestro accionar reflejamos todo lo contrario. Decimos que amamos a los hermanos. El predicador dice, amo al hermano, ama a su hermano. Contestamos amén. Pero al momento que ellos nos hacen algo, al momento que ellos nos hacen daño, se nos olvida lo que dijimos, se nos olvida lo que declaramos y comenzamos a vivir totalmente diferente a lo que hemos proclamado. Es por eso que uno debe de tener cuidado con las palabras que dice. Uno debe de tener cuidado con los amenes que dice. Porque si usted dice un amén, hermanos, es para reflejar eso en su vida. Si usted dice un amén, es para pedir que el Señor Jesucristo sea a través de usted ayudándole, moldeándole y que usted pueda reflejarlo a Él en cada circunstancia, en cada momento, en cada situación, en cada problema. Ahora el hermano Branham dice lo siguiente: ustedes podrán crucificar al mensajero, pero nunca podrán crucificar al mensaje. Y de la misma manera, ustedes podrán crucificar al hombre que está delante de ustedes, pero si ese hombre trae nada más ni menos que la bendita palabra de Dios al 100% en su estado original, ustedes lo podrán crucificar a él, pero el mensaje que él ha traído no podrá ser crucificado, porque él está compartiendo vida eterna, hermanos. Pero allá a nosotros ya no nos gusta recibir la vida eterna, porque nos dicen algo para nuestro bien y lo tomamos como si fuera lo peor del mundo, como si nos estuvieran castigando.
Hermanos, debemos de comprender que hay dos tipos de creyentes. El creyente cordero, el creyente oveja, y el creyente chivo, el creyente cabra. El creyente cabra está esperando a que digan algo que no le gusta para de inmediato salir corriendo. Pero el creyente cordero está ahí, hermanos. A pesar de que lo trasquilen, de que lo pelen aquí en el trono de Dios, a él no le va a importar lo que le digan. Él va a entender que todas las cosas que se han predicado le van a ayudar para bien. Porque todo ayuda para bien a los que amamos a Cristo Jesús. Y si ustedes, hermanos, quieren recibir de la vida de Cristo, primeramente deben de aceptar su palabra al 100%, no el 50%, no el 70%, no el 90%, sino en su estado original, no lo que nos conviene. Porque si usted solo acepta lo que les conviene, ustedes no se podrán ir en el rapto. Porque aquellos seres que se van a ir en el rapto son aquellos seres que aceptan la palabra de Dios al 100% en su estado original. El hermano Branham dice lo siguiente: él vino con un propósito, y ese propósito era para cumplir el mandamiento de Dios, para que él pudiera comprarse una iglesia para sí mismo, sin mancha ni arruga. Pero el problema hoy en día, hermanos, es que actuamos como el mundo actúa. Actuamos como los incrédulos actúan, siendo nosotros conocedores de la palabra, siendo nosotros conocedores de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer, actuamos sin iniquidad. ¿Y por qué se debe esto, hermanos? Porque todavía la luz de la revelación no ha llegado a nuestros corazones. Porque si ya ha llegado a nuestros corazones, ustedes van a actuar conforme a la bendita palabra de Dios establecido. Por eso, ¿qué es lo más importante que debemos de pedir, hermanos? ¿Riqueza, dinero, salud o revelación? Lo que debemos de pedir, hermanos, es revelación, porque sin revelación nadie va a poder ver a nuestro Señor Jesucristo, porque la revelación se encuentra en su palabra, la revelación se encuentra en las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo dijo: el mundo no me verá más. Él dijo: pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa, hermanos. Ya no necesitamos de nadie, solo necesitamos de ese ser que ha prometido establecerse en cada uno de nosotros si nosotros le abrimos la puerta. Pero ¿quiénes han abierto su puerta, hermanos? Ahora somos egocéntricos. Ya no queremos darle prioridad a Dios. Yo he aprendido 3 cosas en este último viaje misionero que por la gracia de Dios realicé. Que siempre vamos a fallar, que la gracia de Dios es infinita y que nunca va a ser suficiente lo que hagamos para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que ustedes deben de desesperar. Debemos de testificar, como se nos dijo en la mañana, hermanos, de quién es aquel ser que dio su vida por ustedes y por mí. Pero ya nadie quiere testificarle al vecino, ya nadie quiere testificarle al amigo. Nos hemos olvidado de hablar de Dios. Si usted tiene la oportunidad de hablar de Dios, hágalo, hermanos, porque usted estará compartiendo vida eterna. Después de esta vida hay otra vida, una vida que quizás estos ojos naturales no pueden ver, pero hay un lugar esperándolos a ustedes y a mí, hermanos. Y ese lugar solo va a ser para aquellas personas que han vivido al 100% la palabra de Dios. Es por eso que debemos de despertar, hermanos. Debemos de pedirle a Dios que haya un despertamiento espiritual en ustedes y en mí. Suplicarle día y noche: Padre, despiértame. Ya no quiero ser igual. Quiero ser como tú fuiste, como tú caminaste, como tú escuchabas, como tú hablabas, como tú predicabas con tu vida. Porque ustedes pueden decir muchas cosas, yo puedo decir muchas cosas, pero la vida, hermanos, es lo que refleja la naturaleza de una persona. Ahora, hermanos, voy a compartir lo siguiente y espero que nadie lo tome a mal. ¿Quién fue la persona que vendió a Jesús? Fue Judas. Sabemos que lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Y a quién hace referencia Judas? ¿Acaso no hace referencia al creyente manufacturado? Porque dice el hermano Branham que el creyente manufacturado es un hipócrita, hermanos.
Y hoy estoy aquí para decir las verdades, hermanos, porque es preferible desagradar a los hombres que desagradar a Dios. Dios quiere que digamos la verdad, que digamos el 100% de su palabra, sin importar los cuestionamientos, sin importar el qué dirán, porque es preferible agradar a Dios que agradar a cualquier hombre, hermanos. Y ahora el hermano Branham comparte lo siguiente. Dice que de la misma manera que Judas vendió a Jesús, hoy en estos tiempos siguen habiendo Judas que siguen vendiendo al Señor Jesucristo. ¿Acaso el Señor Jesucristo no son ustedes, no somos nosotros? Dice el hermano Branham que hay Judas que esperan que un hermano, una hermana haga algo malo en una congregación para ir y difundirlo a otra congregación. Hermanos, si ustedes hacen eso, déjenme decirle que ustedes estarán reflejando que son creyentes manufacturados, que son hipócritas, que aquí aparentan ser unas personas y allá afuera aparentan ser otras. Pero voy a ir más profundo, hermanos. Cuando un hermano habla mal de una hermana a sus espaldas, también resulta ser un Judas, hermanos. Porque le dice el hermano al momento de despedirse, te amo, Dios te bendiga. Pero después en la noche está esperando para sacar los errores, para sacar lo que cometió. Y eso, hermanos, refleja nuestra naturaleza. ¿Qué clase de creyentes somos, hermanos? ¿Creyentes genuinos? ¿Creyentes manufacturados? ¿Creyentes incrédulos? ¿Qué clase de creyentes somos? El creyente que usted es, hermano, lo reflejará con su vida. Usted debe de pedir, Padre, ayúdame. Yo quiero tener tu vida. Yo quiero ser como tú eres. Ya no quiero ser igual. No quiero ser como Judas. Quiero ser como tú, que a pesar de los latigazos, a pesar de los golpes, yo siga amando a los demás. Yo siga dando mi vida por los demás. Porque ese, hermanos, es la posición de un verdadero hijo de Dios. Dar su vida por los demás. Voy a compartir un extracto, hermanos, el cual nos comparte el mensajero en el mensaje, el libro de la vida del Cordero. ¿No han escuchado ustedes muchas veces a la gente decir que no hay nada perfecto? Eso está correcto. Uno no puede ser perfecto a la vista del prójimo, pero usted tiene que ser perfecto o nunca llegará al cielo. Básicamente lo que quiere decir es que para mí Natanael siempre va a tener errores, siempre va a tener fallos. Yo siempre voy a ver lo malo de Natanael, pero a Natanael no le tiene que importar eso. Natanael tiene que ver más allá. Natanael no tiene que buscar agradarme a mí. Natanael tiene que buscar agradar a Dios y buscar el perfeccionamiento por su vida espiritual, no por un hombre, hermanos. Porque un hombre no nos puede salvar, una iglesia no nos puede salvar. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo. Y si el Señor Jesucristo pagó el precio por ustedes y por mí, ¿por qué lo estamos pisoteando? ¿Por qué estamos tratando mal a los demás? ¿Por qué decimos que nos amamos, pero en el fondo nos odiamos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿A quién estamos reflejando? ¿De quién somos imágenes? ¿De Cristo o de Satanás? Mediten eso, hermanos. Porque hoy en día se ha perdido la expectativa en el pueblo de Dios. Va a predicar tal hermano y dicen, mejor me duermo, a ese hermano no lo usa Dios. Va a predicar tal hermano y dice, ese hermano habla cosas a través de su inspiración. Es importante que nos enterremos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Así podremos discernir quién comparte la palabra de Dios y quién está trayendo falsedad al pueblo del Señor Jesucristo. Ustedes deben de pesar, hermanos, lo que yo hago. Si han visto un error en mí, hermanos, perdónenme. Soy muy errante, hermanos. Cometo muchos errores. Y lo que más me sorprende, hermanos, es que a pesar de los errores que ustedes y yo podamos cometer, el Señor Jesucristo nos quiera seguir usando. A pesar de nuestro orgullo, a pesar de que somos impacientes, a pesar de los pecadores que podemos ser, Dios los sigue queriendo usar, hermanos, porque Dios sabe que detrás del fondo usted es un hijo de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos somos hijos de Dios? Creámoslo, hermanos. La novia no duda, hermanos, la novia cree.
La novia acá no cuestiona, la novia cree, hermanos. Y si usted dice ser la novia de Jesucristo, usted va a actuar como Jesucristo quiere que actuemos. Voy a leer un último extracto, hermanos, para darle pase a un pequeño reporte que voy a contarles acerca de nuestro viaje a Cusco. Hebreos capítulo 4 dice así: si usted ve algo mal, usted orará por ellos. Señor, ten misericordia. Si usted ve problemas, en lugar de ir a chismosear y tratando de hacerlo peor, usted tratará de ir a esa persona y enderezarlo y aquietarlo rápidamente. Ese es el Espíritu de Dios en usted. El espíritu del diablo, hermanos, hará que nosotros chismosiemos, que nosotros le digamos al hermano, este hermano hizo aquello, hizo lo otro. Pero el Espíritu de Dios nos pondrá en nuestra posición, hermanos. No recibamos basura. Tengamos los pantalones bien puestos y parémonos por la palabra. Amén, hermanos. Quiero contarles, hermanos, y darle las gracias a Dios por el privilegio que hizo al haberme enviado junto a nuestro amado pastor a la ciudad de Cusco. Fue un viaje muy bendecido, hermanos, en todo sentido de palabra. Ni bien llegamos, estábamos hablando en el carro acerca de Dios, llegamos al hotel en el cual nos íbamos a hospedar y el conductor, hermanos, nos dijo, ¿me permiten orar por ustedes? Estábamos yo y el hermano Jorge se sorprendió porque qué hermosa bienvenida, hermanos. Qué hermoso que una persona reciba así a los hijos de Dios. Oró por nosotros, nos impuso las manos, nosotros humildes como siempre. Escuchamos con atención lo que decíamos amén, porque él en toda la oración decía que sea Dios a través de nosotros, usándonos, que sea Dios a través de nosotros, predicando, compartiendo la palabra de Dios. Llegamos al hotel y nos estábamos alistando para el culto de la noche en la iglesia de los hermanos Choque. Pero resulta que los hermanos Choque no tenían servicio ese día. Entonces el hermano Jorge llamó al hermano Policarpo Zavala y le preguntó si nos permitiría honrarlo. Y el hermano tampoco tenía servicio ese día. Y meditando nos dimos cuenta que no podíamos perder el tiempo. Nosotros habíamos ido a trabajar. Agarramos nuestras cosas, nos dirigimos a la plaza, hermanos, y predicamos a todo pulmón. A mí me sorprendió, hermanos, porque no sé cómo se habrá sentido el hermano Jorge, pero yo me sentía como en los tiempos de Pablo, hermanos. Habían 7, 8 personas delante de nosotros escuchando atentamente. Es más, hasta una persona se había ido a comprarse un emoliente, hermanos, para venir y seguir escuchando. Y eso nos tenía a nosotros felices, estábamos compartiendo a todo pulmón, hermanos. Nos íbamos a parar primeramente en un rinconcito, pero le queríamos dar duro al diablo. Nos paramos en medio, hermanos, en medio de la plaza. Pasaban los extranjeros, los provincianos, y estaban ahí escuchando, hermanos. Y recordamos que al final de compartir la palabra de Dios se nos acerca un hombre. Hermanos, este hombre nos abrazó como nunca, como si nos conociera de toda la vida. Abrazó al hermano Jorge fuertemente, a mí también me abrazó, hermanos, ya por poco hasta nos apachurraba. Y recuerdo, hermanos, que nos llamó, sacó de su billetera todo lo que tenía, hermanos, y nos lo dio. Nos sentimos tan pequeños, hermanos, porque no comprendíamos qué era eso. Este hombre nos dijo, tomen para su comidita. Le agradecimos a Dios porque no era un hombre, hermanos, era Dios reflejándose a través de un hombre. Luego, hermanos, estuvimos todos los días así. Habremos predicado en total unas 15 veces, hermanos, en esta semana. Cansados, hermanos, pero no hay mayor privilegio que servirle a nuestro Padre Celestial. Estábamos trabajando arduamente. Recuerdo en un momento, hermanos, los hermanos de Cusco les mandan muchos saludos, hermanos. Me olvidé decirles eso. Ellos son tan amorosos, hermanos. Recuerdo que nos detuvimos en un pantano, en un lago, y el hermano Jorge se adelantó. Y el camino, hermanos, estaba totalmente lleno de lodo, de agua malograda. Y yo vi cómo el hermano Jorge se adentró, ya estaba a 10 metros de pies de mí. Y yo me había asustado, dije, no se vaya a caer, y de repronto, hermanos, veo cómo él casi se cae. Gracias a Dios se mantuvo, y recuerdo que yo me reí, y doy un paso, hermanos, y me caigo de espaldas por reírme, pero terminamos de llegar al frente, y los hermanos me quitaron los zapatos, me quitaron las medias,
y comenzaron a lavar mis pies, hermanos. Yo me sentí un gusano, hermanos, porque no somos nada. Pero ver cómo el pueblo de Dios en la provincia son tan amorosos, no han perdido eso. Nosotros también deberíamos de hacerlo, hermanos. Deberíamos de vernos con expectativa al punto de que no nos queramos separar, al punto de que queramos estar juntos los unos a los otros en todo momento, hermanos. Porque un hijo de Dios, nosotros debemos de comprender que nuestra verdadera familia son ustedes, soy yo. Amén, hermanos. Es lo que les quería compartir, hermanos. Hay muchos testimonios, hermanos, pero dándole continuación a la palabra, quiero decirles que los amo, que están en mis oraciones y que la paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que puedan abrir sus escrituras en el libro de Efesios. Vamos en el capítulo 6, versículo 11 al 12. Eh, Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Mis hermanos, pueden tomar sus asientos. Primeramente, tendría que pedirles disculpas a cada uno de ustedes, porque la verdad soy un hombre que no se expresa de la manera correcta. No tengo una buena manera de expresarme y pido disculpas por eso. Pero quisiera hablar de Dios. Hermanos, sabemos, hermanos, y hemos sido enseñados que estamos en este mundo, hermanos, y este mundo es el Edén de Satanás, hermanos. Nos dimos cuenta que Satanás durante 6,000 años, él ha tenido todo este tiempo para perfeccionarse y él tiene un propósito y siempre lo ha tenido. Y nos damos cuenta que ese es el de ver a la iglesia. Quiere que la iglesia aparte la mirada del Señor Jesucristo. Sencillamente, a lo largo de toda la Biblia nos damos cuenta que eso fue el propósito de Satanás. Cuando vemos en el libro de Génesis, en el huerto del Edén, porque sabemos que, y hemos sido enseñados que en Génesis es el libro de los principios. Ahí estuvo el principio de todas las cosas, hermanos. Podemos ver que Satanás apartó de la palabra a esa pareja en el huerto del Edén, y eso causó muerte, hermano. Y me doy cuenta, hermanos, que Satanás no es alguien que se presenta con sus cachos, con sus trinches, con su cola, no. Me doy cuenta que Satanás en realidad usa artimañas. Dice resistir al diablo. El diablo viene con astucia, hermanos. Y él no quiere en realidad él no viene a desviarnos totalmente de la palabra. Él en realidad nos quiere que desviemos tan solo un poco, porque fue tan solo un poco lo que en realidad causó muerte en el principio. Eso fue lo que causó la muerte.
Y ahora, esto me intrigó mucho a mí, el darme cuenta que Satanás al Hijo de Dios, porque el hermano Branham nos dice muy claramente que cuando usted profesa que es cristiano, dice prepárese para los problemas. En realidad, Satanás va a apuntar todo fusil contra usted. Y me doy cuenta que Satanás, él no le presenta a usted el final del camino. Él le presenta una idea muy buena. Realmente yo, sencillamente, a todo cristiano considero que eso le ha pasado. Puedo leer en la Biblia, en el libro de Samuel, cómo Saúl, el rey Saúl, él era un hombre que fue ungido para ser el rey de Israel por el profeta Samuel. Él era un buen hombre en realidad, de buen aspecto físico, bien fornido. Dice la Biblia que no había hombre como él en todo Israel. Y Dios, a través de su profeta Samuel, le había mandado a que ataque al rey Amalek y que destruya todo, que no perdone niños, mujeres, ancianos ni bestias. Sin embargo, vemos que el hombre siempre busca su manera, amados hermanos. Dios siempre le va a presentar al hombre, la manera correcta de Dios. Pero el hombre siempre quiere tomar su manera correcta. Quiere mostrar que él puede hacerlo. Eso siempre ha sido el hombre. Pero sin embargo, vemos que Saúl mató todo, pero dejó una partecita. Dejó unos animales. Y en realidad, cuando Samuel alcanzó a Saúl, le preguntó, ¿por qué has hecho tal cosa? Saúl le respondió, es que yo le mostró sus intenciones eran correctas, las cuales no eran realmente malas, ya que él quería sacrificar esos animales para el Dios vivo. Entonces, me doy cuenta que Dios le había presentado la voluntad, pero había una voluntad del hombre, la voluntad del hombre también se presentó. Y el hermano Branham nos dice que siempre va a haber dos caminos. Uno es la voluntad del hombre y uno es la voluntad de Dios. Y sencillamente no importaba qué tan buen pensamiento pareciera, el hombre siempre va a estar errado. Y me doy cuenta que eso es lo que está pasando muchas veces con nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros, al andar nuestra vida, es tan cotidiano para nosotros, siempre queremos lo mejor para nosotros. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice que mis pensamientos no son tus pensamientos. Y ante todo, siempre debería sobresalir la voluntad de Dios. Y sencillamente, al andar de la vida, yo mismo me doy cuenta que Satanás presenta buenos pensamientos para mí. Porque el hermano Branham enseña que el infierno está empedrado con buenos pensamientos. No son los malos pensamientos. Muchas veces uno piensa que en realidad el estudio no está mal. No está mal, la educación no está mal. Pero muchas veces vemos que no está la voluntad de Dios en eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios, hermanos. Eso es. Y ahora Satanás es tan sutil, hermanos. El hombre en realidad no puede vencer, no tiene manera de vencer por sí solo. Yo lo he experimentado en carne propia y en realidad he fracasado miserablemente. Me he dado cuenta que yo como hombre no puedo hacer nada, no puedo agradar a Dios. Soy totalmente imperfecto. Por mis obras yo nunca podré alcanzar la excelencia, porque este hombre está vendido al pecado, nunca va a buscar el bien. Y por eso, hermanos, tenemos que tener algo ahí dentro, hermanos. Dice la palabra de Dios que tenemos que vestirnos, amados hermanos, de toda armadura de Dios. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y el hombre, nosotros, si me incluyo, no tenemos ninguna manera de vencer, de no ser por el Espíritu Santo, amados hermanos. Muchas veces, y lo digo por experiencia, he intentado
dar mi mejor esfuerzo para ser un hijo de Dios, aunque sea de una manera manufacturada, pero nunca lo he logrado. He fracasado, he chocado con una pared y en realidad no he podido. Y ese ha sido siempre el hombre, hermanos. El hombre siempre ha querido poner su propia manera, amados hermanos. Siempre ha querido ir por su camino. Quiso buscar la salvación a través de su manera. Pero la gracia de Dios proveyó un camino, hermanos. Y muchas veces, hermanos, queremos ir en nuestra propia prudencia, pero si nos damos cuenta, siempre vamos a fracasar. Nunca va a tener éxito. Dios no va a reconocer la manera de ningún hombre. Él no reconoce ningún tipo de denominación o credo. El hombre cuando cayó, él estaba perdido. Él quiso buscar su propia manera para la salvación. Quiso buscarse una religión. Quiso buscarse un credo. Y ahora el hermano Branham dice que cada persona puede crear su propia denominación mentalmente, su propia manera de pensar. Uno piensa que por buenas obras puede llegar al cielo, puede agradar a Dios, pero sin embargo Dios vemos que no aceptó eso. Dios no acepta de ninguna manera aparte de su palabra, no importa qué tan buena sea. Y me doy cuenta que solo hay dos caminos. El hermano Branham nos dice, una es la del hombre y otra es la manera de Dios. La del hombre siempre estará incorrecta. Quisiera leer un mensaje, hermanos. Discúlpenme, hermanos. Dice así el hermano Branham. Hay dos caminos por los cuales el hombre viene. Y viene siendo la manera de Dios y es por el camino correcto. A ver, hay dos caminos por los cuales puede ir el hombre. Y viene siendo a su manera o a la manera de Dios. Y es por el camino correcto o por el camino equivocado. Y el camino de usted siempre es el camino equivocado. Y el camino de Dios es el camino correcto. Y usted no puede estar en su propio camino y en el camino de Dios al mismo tiempo. Así que usted tiene que salir de su propia manera, de su propio modo. De modo que Dios puede tener su manera en usted. Eso es correcto. Dios hace un camino provisto. El hombre siempre ha querido hacer su propia manera. En el huerto del Edén Dios hizo un hombre de modo que él no tuviera que cambiar nada. Dios lo hizo perfecto, pero el hombre quería su propia manera. Él quería alterarlo, él quería averiguarlo. Entonces tan pronto como él cayó. Amén, hermanos. Entonces me doy cuenta que sencillamente Satanás no nos quiere desviar de la palabra de una manera brusca. Me doy cuenta que en realidad son con buenas intenciones, son con buenos pensamientos. A veces me doy cuenta que uno preocupado con la vida, el hombre está muchas veces tan aferrado en la vida, en su andar diariamente, que muchas veces pensamos que somos esto, hermanos, somos solo carne y hueso. Y nos preocupamos por la vida y sencillamente muchos caminos nos apartan de Dios. Puede ser el estudio, puede ser el trabajo. Son cosas en realidad buenas, pero si no está a la manera de Dios es incorrecto, amados hermanos. Y ahora estaba escuchando en estos días varios mensajes y hay un mensaje que me estremeció bastante. Y yo sé que en esta prédica incluso me estoy predicando a mí mismo porque no soy perfecto, pero entiendo que estamos en el reino de Satanás y veo en la Biblia, a través de la Biblia y el mensaje, entiendo que a Satanás le gusta ser adorado, amados hermanos, le gusta ser adorado. Él dice la palabra de Dios que él se puso en el trono de Dios. Y dice el hermano Branham que hoy en día
la gente está adorando a Satanás pensando que está adorando a Dios. Y añade una última parte que a mí simplemente me impactó y nunca, no sé si me olvidaré. Dice, y no lo saben. Y muchas veces pienso, si no habrá pasado eso conmigo. Muchas veces, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos adorando, entre comillas, adorando a Dios, muchas veces adoramos al diablo, amados hermanos. A través de nuestro pensamiento adoramos al diablo. Amén, hermanos. Y sencillamente, Él es tan sutil, hermanos. Él se ha perfeccionado durante estos 6,000 años. Cuenta la historia y sabemos por los relatos que anteriormente, cuando alguien profesaba ser cristiano, era entregado a la arena de la muerte. Y ellos eran devorados por leones, por felinos, y sencillamente esos eran los mártires del pasado. Ese era Satanás lidiando con los antiguos cristianos. Ellos sencillamente iban felices, marchando, cantando alegres. Sellaban su testimonio con su muerte. Sencillamente Satanás lidiaba de esa manera. Pero vemos que ahora Satanás ya no lidia de esa manera. Ahora nadie nos persigue, ya nadie nos busca hacer daño, al menos físicamente. Pero Satanás ya no usa de esa manera, sino que ahora es sutil, hermanos. Muchas veces nos hace pensar que estamos correctos, hermanos. Muchas veces Él nos quiere que pongamos en nuestra manera personal, que andemos a través de nuestra prudencia. Sin embargo, Dios nunca va a aceptar una manera aparte de su camino, hermanos. Él tiene una manera provista, pero sin embargo el hombre tiene también su manera provista. Satanás quiere, amados hermanos, él tan solo tiene un propósito y es hacer que la iglesia aparte la mirada de Jesús, amados hermanos. Y eso es lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo, hermanos. Y ahora quisiera leer otro mensaje, hermanos. Este mensaje es Conducta, Orden y Doctrina, párrafo 190. Dice, oh sí, Señor, si una persona llena del Espíritu Santo, usted está juntamente en un lugar para ser atraído por esas cosas. Usted mismo se ha puesto en el blanco. Cuando usted andaba ya sirviéndole al diablo, él lo dejaba comportarse de la manera en que usted quería. Pero una vez que usted se para por Cristo, entonces ha pasado al otro lado. Él apunta todo fusil contra usted, cada tentación, todo lo que pudiera ser arrojado contra usted. Usted lo recibe, pero ¿qué tiene usted? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, aquí no estaba en ninguna batalla. Usted caminaba en cualquier forma. Ese es antes de ser convertido. ¿Ven? Pero ahora usted se ha lavado, se ha vestido y se ha afeitado y se ha peinado. Se ha puesto un uniforme. Usted tiene un fusil en la mano. Vámonos, ¿ve? Usted está en la batalla, no para presumir, sino para pelear. Seguro, cuando las tentaciones se levanten con el espíritu, el escudo de la fe, uno se ciñe, sigue adelante, ¿ven? Correcto. Póngase toda la armadura de Dios. ¿Para qué se pone la armadura de Dios usted si no va a pelear? Todos los soldados están vestidos para pelear, no para presumir y decir yo soy fulano de tal. Ahora, soy un cristiano. Vean quién soy yo. Yo pertenezco a esto, pertenezco al otro. Aleluya. Recibí el Espíritu Santo la otra noche. Seguro, ya nada me molesta.
Oh hermano, yo creo que usted debería regresar a comenzar de nuevo, ¿ve? Déjeme decirle a usted, tan pronto como usted dice que tiene el Espíritu Santo, Satanás tiene todo fusil apuntando hacia usted, disparándole. Pero usted tiene puesta toda la armadura de Dios. Tome el escudo de la fe, la espada del Espíritu o la palabra, y tome y cíñase y cálcese del Evangelio, y tome la pieza de en medio que va la corona y cíñase y apriete un poco y prepárese porque está en camino. No se preocupe un poco, prepárese porque está en el camino. Sí, Señor. Usted va a tener bastantes problemas, pero recuerde, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y ahora, hermanos, al leer esto, yo entiendo que en realidad el Hijo de Dios no va a estar libre de problemas. Dice el hermano Branham que tan pronto usted es cristiano, todo fusil va a estar apuntando hacia usted. Entonces, no puede haber un cristiano sin problemas. Pero, entonces, nosotros, amados hermanos, al ser cristianos, estamos en una continua batalla, hermanos, día a día, amados hermanos. Y lo peor de todo es que no estamos batallando contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, amados hermanos. Y sencillamente no hay manera de que el hombre pueda, amados hermanos, derrotarlo, sino por el Espíritu Santo, porque dice que mayor es el que está dentro que el que está en el mundo, amados hermanos. Es la única manera, amados hermanos. Fe es nuestra victoria. Y ahora, cuando los problemas se presentan, amados hermanos, siempre se van a presentar problemas. El cristiano siempre va a presentar problemas. Un cristiano que no tiene problemas, el hermano Branham le dice, regrese ahí usted de nuevo. Hay un problema ahí. El cristiano siempre va a tener problemas. No somos llamados a tener una vida fácil, hermanos. El Hijo de Dios va a batallar a lo largo de su vida. Por eso nos dice, póngase la armadura de Dios. ¿Y para qué se va a poner la armadura de Dios? Amados hermanos, muchas veces pensamos que es para presumir, ¿no? Pensamos que solo es ir a la iglesia, comportarse bien y estamos bien. Sencillamente somos cristianos y se acabó. Pero no, Satanás en realidad no ha terminado el juego. Satanás justamente dice que recién empieza en realidad. Antes de que usted sea convertido, Satanás lo tenía en paz. Lo tenía en paz a usted. Él no se preocupaba en lo que usted hacía. Simplemente usted era un pecador. Pero ahora que usted es un cristiano, un hijo de Dios, Él se va a enfocar en que usted aparte la mirada del Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera lo va a hacer? No lo va a hacer de una manera tan drástica, tan evidente. Dice que es poquito a poquito. Así fue en el huerto del Edén. No le presentó a Eva, no le presentó la muerte, no le presentó. Incluso le presentó la palabra. Es algo increíble. Y sencillamente no hay manera, amados hermanos, de vencer, sino con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Y qué hermoso es que a veces pensamos que estamos solos, hermanos, en este mundo. Muchas veces nos sentimos miserables. Yo, de vez en cuando, yo me acuerdo que iba caminando de repente y sencillamente me sentía el hombre más miserable del mundo. No sentía por qué estaba vivo, me sentía alguien que ni siquiera debería, no sé por qué, no sentía ganas, me sentía alguien bien triste. Y veía a las personas, veía a mi alrededor la gente caminando, haciendo sus quehaceres, y de repente me recordé que en realidad no somos en realidad cualquiera, amados hermanos, no somos cualquiera. A ver, el hermano Branham incluso nos dice que somos representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces me doy cuenta que qué privilegio se me ha dado a mí el ser hijo de Dios. Y no puedo hacer yo nada en realidad. Cuando a Abraham se le presentó la promesa, fue incondicional. Fue la promesa para Abraham y su simiente, amados hermanos. Yo creo que
por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo, llegamos a ser simiente de Abraham. Y sencillamente fue por gracia, amados hermanos. Yo no podré nunca jactarme de que hice algo. Lo he intentado y he fracasado. Sencillamente no. Pero qué privilegio. Solo ponerme a pensar. Uno se pondría alegre si alguien le regalara de repente un carro o una casa. Qué hermoso, ¿no? De repente uno se pone a saltar, se pone alegre, no sé. De repente se pondría tan loco de felicidad. Pero muchas veces nos olvidamos que Dios nos dio algo más grande que eso. Nos dio la salvación, vamos, y su espíritu, amados hermanos. Y yo sencillamente no puedo alzar la cabeza ante eso. Fue algo tan grande, y yo algo tan indigno. No merecía eso. Sencillamente fue la gracia de Dios, fue algo incondicional. Por mis obras yo no podía hacer nada, hermanos. Y ahora a usted, hermanos, a cada uno de ustedes y a mí, amados hermanos, en la palabra se nos ofrecen muchas promesas, amados hermanos. Y dice el hermano Branham que el más débil cristiano tiene autoridad sobre ellas, amados hermanos. Puede reclamarlas. Y incluso nos dio lo más grande, amados hermanos, que fue la promesa del Espíritu Santo. Yo creo que no hay algo más grande que eso. Y eso se le fue dado a Abraham y a su simiente. Amén. Hermanos, y cuando me doy cuenta de todo esto, que fue la gracia de Dios para conmigo, me doy cuenta que cuando Dios reconoce la fe de su hijo, de un hijo de Dios, Él lo sella con un espíritu, vamos a llamar, con el Espíritu Santo. Dice el hermano Branham que Él está reservado, vamos hermanos, no hay nada que puede impedir que llegue a su destino. Él pone un ejemplo. Allí en la empresa de ferrocarriles había un inspector, amados hermanos, que revisaba si el ferrocarril era correcto o no, si estaba en óptimas condiciones. Cuando el inspector aprobaba ese ferrocarril, él lo sellaba. Y cuando ese ferrocarril era sellado, él nada podía impedir que llegue a su destino. Él ya estaba asegurado. Sencillamente fue cuando uno recibe el Espíritu Santo, amados hermanos, no hay manera, amados hermanos, de que perdernos. En realidad, discúlpenme, hermanos, por mi manera de expresarme. Amados hermanos, gracias, hermanos. Aunque el diablo intente